Hola, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una criatura que, a ver, seamos sinceras, para la mayoría evoca una sola palabra. ¡Buah! Totalmente. Pero que si nos armamos un poco de valor y miramos más de cerca, resulta ser uno de los animales más antiguos, resistentes y, la verdad, fascinantes del planeta. Hoy hablamos de la cucaracha. Ahí es nada. Y para este análisis tenemos una fuente enciclopédica increíblemente detallada. Nuestra misión es usarla para entender de verdad a este insecto, no solo como esa plaga que vemos en la cocina, sino como una auténtica maravilla de la evolución. Vamos a explorar su biología, su vida secreta y nuestra complicadísima relación con ellas. El objetivo es que al terminar la veamos con otros ojos. Quizás no con cariño, eso ya es mucho pedir, pero sí con mucho más respeto. Es que esa es la palabra clave, respeto. La historia de la cucaracha es, en muchos sentidos, la historia de la supervivencia en su estado más puro, ¿no? Entender cómo han conseguido prosperar durante cientos de millones de años nos revela principios biológicos fundamentales sobre la resiliencia y la adaptación que son, vamos, asombrosos. Vale, pues empecemos por el principio. Y por lo que he visto en las fuentes, cuando hablamos del principio de las cucarachas, nos vamos muy, pero que muy atrás en el tiempo, ¿no? Muy atrás, Mucho antes que los dinosaurios, he leído. muchísimo antes, los ancestros directos, un grupo que los científicos llaman roachoids, ya correteaban por el suelo de los bosques del período carbonífero. Carbonífero. ¿De hace cuánto estamos hablando? Hace unos 320 millones de años. ¡Qué barbaridad! Para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios no aparecerían hasta casi 100 millones de años después. Las cucarachas, tal y como las conocemos hoy, ya existían en el Jurásico, vieron nacer a los dinosaurios y también los vieron extinguirse. Eso da un vértigo. ¿Y en todo ese tiempo siempre han sido ellas? ¿O su familia ha cambiado? Porque he leído algo sobre las termitas que me ha dejado boquiabierta. Aquí es donde la ciencia moderna ha reescrito los libros de texto literalmente. A ver. Taxonómicamente, las cucarachas, las mantis y las termitas pertenecen a un superorden llamado Dictyoptera. Durante décadas pensábamos que eran como primas lejanas, pero los análisis genéticos recientes han confirmado una bomba. Las termitas no son un grupo hermano. Evolucionaron desde dentro del árbol genealógico de las cucarachas. Un momento, para. ¿Me estás diciendo que una termita es biológicamente una especie de cucaracha? Eso es, Que esas obreras blancas que se comen la madera son familia directa de la que te puedes encontrar en la cocina. exacto. La descripción científica más precisa es que las termitas son cucarachas eusociales. Eusociales. Sí, son una rama del árbol de las cucarachas que evolucionó hacia una vida social ultraorganizada, como la de las hormigas o las abejas. Este descubrimiento lo cambia todo, porque nos obliga a ver a las cucarachas no solo como supervivientes solitarios, sino como el origen de una de las sociedades de insectos más complejas del planeta. Es un giro de guión total. O sea que cuando hablamos de cucarachas, también deberíamos pensar en termiteros. Es una gama de comportamientos brutal dentro de la misma familia. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene? Blata, he leído que es el nombre científico. Sí, blata es el término en latín clásico para un insecto que huye de la luz. Le va que ni pintado. Totalmente. Y nuestro nombre común, cucaracha, viene directamente del español. Y, bueno, se ha exportado a muchísimos idiomas. Un insecto que huye de la luz. Esa descripción nos lleva directamente a su diseño. ¿Qué tiene su cuerpo de especial? A simple vista no parece tener nada extraordinario, ¿sabes? Ni un aguijón gigante, ni un camuflaje llamativo. ¿Qué hace que ese cuerpo aplanado tan simple sea una obra maestra de la evolución? Has dado en el clavo con la palabra simple. Su éxito reside en ser generalistas. Ah, No están hiperespecializadas en nada y por eso son buenas en casi todo. Tienen piezas bucales masticadoras que pueden comer prácticamente cualquier cosa, desde azúcar hasta el pegamento de los libros. madre mía. Su cuerpo, ovalado y muy aplanado, les permite deslizarse por grietas diminutas, tanto para escapar de depredadores como para buscar refugio. Y esas antenas larguísimas y flexibles son unos sensores químicos y táctiles increíblemente sofisticados. Y por fuera son como pequeños tanques, ¿no? Ese exoesqueleto parece durísimo. Lo es. Está reforzado con carbonato de calcio, lo que le da una dureza extra para proteger sus órganos. Y luego están las alas, que son un diseño genial. El primer par, las que vemos por fuera, se llaman terminas.
Son correosas, casi como cuero, y su función principal no es volar, sino actuar como un escudo. Claro, de protección. Exacto, protegen el segundo par de alas y el abdomen. Las alas traseras, que están plegadas debajo, sí son membranosas y delicadas, y son las que usan para volar, aunque muchas especies urbanas casi nunca lo hagan. Imagino que habrá de todos los tamaños, pero las fuentes mencionan algunos extremos que parecen de película. ¿Hasta qué punto pueden llegar a ser grandes? ¿Cuál es el monstruo del grupo? Pues para encontrar a la más pesada nos tenemos que ir a Australia. Es la cucaracha gigante excavadora, la Macropanestia rhinoceros. Vaya nombre. Es una bestia sin alas que parece más un escarabajo acorazado. Puede medir 8 centímetros y pesar hasta 35 gramos. 35 gramos, eso es más que un gorrión. Es una locura. Sí, sí. ¿Y esa es la más grande en todos los sentidos? ¿O hay alguna que la supere en longitud o con las alas extendidas? Buena pregunta. La más pesada no es la más larga. Ese récord lo tiene la Megaloblata longipenis, que puede rozar los 10 centímetros de largo. Uf. Pero si hablamos de envergadura, la reina indiscutible es la Megaloblata blaveroides de América Central y del Sur. Con las alas desplegadas puede alcanzar los 185 milímetros, 185. casi 19 centímetros de punta a punta. Es casi como un murciélago pequeño. ¡Qué impresión! Y supongo que en el otro extremo tendremos miniaturas. Exacto. Las más pequeñas conocidas son del género Atafila. Miden apenas 3,5 milímetros. ¿Y dónde viven? Viven como invitadas dentro de los nidos de las hormigas cortadoras de hojas, alimentándose del hongo que cultivan las propias hormigas. ¡Qué maravilla de adaptaciones! Y antes de dejar la anatomía, hay un detalle que me llamó la atención en las fuentes. Las espinas de las patas. Parecen un adorno, pero tienen una función muy específica. Importantísima. No son solo sensores, son cruciales para moverse por terrenos complejos. Actúan como crampones, dándoles agarre y permitiéndoles ejercer fuerza en ángulos imposibles. O sea, que no están de adorno. Para nada. De hecho, el diseño de esas espinas ha inspirado a ingenieros robóticos para crear patas de robots capaces de trepar por escombros o terrenos irregulares. O sea, que esta máquina de supervivencia tan perfecta, ¿opera en solitario o hay algo más? Porque tradicionalmente las vemos como bichos solitarios. Y esa es otra de las grandes sorpresas. Lejos de ser solitarias, muchísimas especies son gregarias. Tienden a vivir en grupo. Vaya. Y no es una simple coincidencia de que todas busquen el mismo rincón oscuro y húmedo. Se buscan activamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Se llaman unas a otras? Usan química. Liberan feromonas, unas señales químicas que solo los de su especie pueden entender. Ajá. En algunas cucarachas, estas feromonas están en sus heces y son producidas por bacterias que viven en simbiosis en su intestino. En otras, las segregan unas glándulas en la mandíbula. Estas señales les dicen, «Hey, aquí hay un buen sitio y somos de la familia». Y ese comportamiento de grupo llega a ser inteligencia colectiva. Pueden tomar decisiones juntas. Absolutamente. Hay un estudio fascinante que lo demuestra. Pusieron a un grupo de cucarachas en un área con varios refugios disponibles, cada uno con un grado de oscuridad distinto. Y tenían que elegir. Tenían que decidir cuál es el mejor, y lo hacen basándose en solo dos piezas de información. Cómo de oscuro es un refugio y cuántas otras cucarachas hay ya dentro. ¿Y cómo saben que eso es una decisión colectiva y no que todas piensan lo mismo individualmente? Aquí viene lo brillante del experimento. Los científicos crearon pequeños robots del tamaño de una cucaracha, los impregnaron con las feromonas correctas para que fueran aceptados y los metieron en la ecuación. ¿Aceptaron a los robots? Sí, y descubrieron que si un número suficiente de cucarachas o de robots que olían como cucarachas se congregaba en un refugio, el resto del grupo seguía la decisión y se unía a ellas. ¡Qué fuerte! Incluso si ese refugio no era el más oscuro disponible. Es una especie de demografía descentralizada. La opinión del grupo pesa más que la preferencia individual. Esto de la vida social me rompe los esquemas. Afecta también a las que vemos en casa. Cuesta imaginar que la cucaracha alemana de la cocina tenga una vida social muy rica. Es una pregunta genial, y la respuesta es un sí rotundo. De hecho, hay estudios sobre qué les pasa cuando las crías en aislamiento. ¿Y qué les pasa? Muestran lo que se llama un síndrome conductual. Son más tímidas, exploran menos, les cuesta más encontrar comida e interactúan peor con sus congéneres cuando finalmente los conocen. O sea que la falta de contacto social les afecta. Profundamente, desde etapas muy tempranas.
O sea que podemos hablar de personalidad en un insecto. Hay cucarachas tímidas y cucarachas audaces. Sí, el concepto se está estudiando muy en serio. Se ha observado en la cucaracha americana, por ejemplo. Hay individuos que consistentemente son más atrevidos a la hora de explorar, mientras que otros son más reacios a abandonar el refugio. Alucinante. Y lo más interesante es que la personalidad del grupo no es la suma de las partes. El grupo tiende a la conformidad, tomando una decisión colectiva que a menudo modera los extremos individuales. Es increíble. Y por si fuera poco, he leído que también se comunican con sonidos. Así es, no es solo química. Algunas especies zumban o chirrían, y el caso más famoso es el de la cucaracha siseante de Madagascar. ¿Y cómo lo hacen? No sisean por la boca, sino que fuerzan el aire a través de unos orificios respiratorios modificados en su abdomen, los espiráculos. Ah. Y no es un único sonido. Tienen un siseo de cortejo, otro de agresión, para las peleas entre machos, y un siseo de alarma, corto y agudo, cuando se sienten amenazadas. Es un lenguaje sorprendentemente complejo. Bueno, creo que hemos llegado a la sección que todo el mundo espera cuando se habla de cucarachas, su legendaria resistencia. El gran tema. Siempre he oído el mito de que pueden vivir sin cabeza. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Pues es totalmente cierto. ¿En serio? Pueden sobrevivir a la decapitación. No solo unos minutos, sino a veces durante semanas. Y la cabeza cortada, si se le proporcionan nutrientes, puede seguir reaccionando y moviendo las antenas durante horas. ¡Qué grima! Es espeluznante. Tiene que haber una explicación biológica para algo tan extremo. La hay, y se basa en 3 puntos clave. Primero, no tienen un sistema circulatorio con alta presión como nosotros. Si les cortas la cabeza, no se desangran. La herida se coagula rápidamente. Vale. Segundo, y fundamental, no necesitan la cabeza para respirar. Lo hacen a través de los espiráculos que mencionábamos, esos pequeños agujeros repartidos por su cuerpo. Su cerebro no controla la respiración. Claro. Y tercero, gran parte de sus funciones básicas, como los reflejos o la capacidad de ponerse de pie, están controladas por ganglios nerviosos distribuidos por el cuerpo, no centralizados en el cerebro. Básicamente, el cuerpo puede seguir funcionando con sus minicerebros locales. Aclarado lo de la cabeza. Vamos con el otro gran mito. La guerra nuclear. ¿De verdad heredarían la Tierra? Aquí hay que matizar mucho. Es un mito que tiene una base de verdad, pero muy exagerada. Ajá. Sí, son mucho más resistentes a la radiación que los humanos. La dosis letal para una cucaracha es entre 6 y 15 veces superior a la nuestra. Que ya es bastante. Sí, pero, y este es el gran pero, no son las campeonas de la resistencia a la radiación en el mundo de los insectos. La mosca de la fruta, por ejemplo, la supera con creces. Ah, mira. No lo sabía. ¿Y a qué se debe esa resistencia, aunque no sea la número 1? Tiene que ver con su ciclo celular. Las células son más vulnerables a la radiación cuando están en proceso de división. Claro. Las células humanas se dividen constantemente. Las de una cucaracha, en cambio, se dividen mucho menos. Prácticamente solo lo hacen cuando está en su ciclo de muda para crecer. Ah, entiendo. Si hay una explosión de radiación, es muy probable que la mayoría de sus células no estén en ese momento vulnerable, y por eso el insecto sobrevive a dosis que para nosotros serían fulminantes. Entendido. O sea, resistentes sí, pero no inmortales como en las pelis. Esto nos lleva directamente a nuestra relación con ellas, que es complicada. Un poco sí. De las miles de especies que hay, casi todas viven en su mundo, en bosques tropicales, desiertos. ¿Por qué solo unas pocas se han convertido en nuestras peores compañeras de piso? De las 4.600 especies, solo unas 30 se asocian con los humanos, y apenas 4 son las plagas globales que todos conocemos: la alemana, la americana, la oriental y la de banda marrón. ¿Y por qué esas 4? El motivo es que nuestros hogares son un paraíso para ellas. Temperatura estable, humedad constante, oscuridad en abundancia y, sobre todo, una fuente inagotable de comida en forma de migas y restos. Hemos creado su hábitat ideal. Y más allá del asco que nos dan, ¿cuáles son los verdaderos peligros para la salud? El principal problema no es tanto que transmitan enfermedades activamente, como una garrapata, sino que son transportadores pasivos. ¿Cómo? Sus patas y su cuerpo pueden recoger microbios patógenos de la basura o las alcantarillas y depositarlos en nuestra comida o en las superficies de la cocina. Pero el problema de salud más grave y documentado son las alergias. ¿Alergias a las cucarachas? Sí, y es mucho más común de lo que se cree. Sus excrementos, su saliva y los trocitos de su exoesqueleto que se desprenden
Contienen una proteína, la tropomiosina, que es un alergeno muy potente. Vaya. Y lo más preocupante es que está directamente relacionada con el asma, especialmente en niños que viven en zonas urbanas con infestaciones graves. Con razón hemos desarrollado todo un arsenal para combatirlas. Pero según las fuentes, cada vez es más difícil. He leído sobre algo llamado resistencia cruzada. Es un problema enorme. Un estudio reciente de la Universidad de Purdue demostró que cuando una población de cucarachas desarrolla resistencia a un tipo de pesticida, Se hacen inmunes. peor. Su descendencia puede volverse resistente también a otras clases de insecticidas a los que nunca ha sido expuesta. Es como si se vacunaran contra varias cosas a la vez. Esto hace que erradicarla solo con químicos sea una batalla casi perdida. Y en esa batalla, la naturaleza tiene sus propias armas. La historia de la avispa que las zombifica es, de verdad, es increíble. Es de una crueldad fascinante. La avispa esmeralda, Ampulex compressa, no mata a la cucaracha. No. La pica 2 veces. La primera en el cuerpo para paralizar las patas delanteras. Y la segunda, con una precisión de neurochirujano, directamente en el cerebro, en una zona que controla el reflejo de huida. Madre Sí, mía. la cucaracha no muere, pero pierde la voluntad. Se convierte en un zombi dócil que la avispa guía por las antenas hasta su nido. Es lo más terrorífico que he oído en mucho tiempo. Y allí, la avispa pone un huevo en su abdomen, y la larva que nace se la come viva desde dentro. ¡Qué horror! Una cosa es leerlo y otra imaginarlo. Un zombi real controlado por una avispa. La naturaleza es brutal. Y ante esta dificultad para erradicarlas, ¿hemos encontrado alguna forma de darles la vuelta y usarlas a nuestro favor? Desde luego, en muchas culturas nunca han dejado de ser un recurso. En Tailandia o México se comen fritas o a la parrilla. Bueno, Criadas en condiciones higiénicas, son una excelente fuente de proteína. Pero su uso más sorprendente está en la medicina moderna y la cosmética. ¿cómo puede ser? ¿Cosmética? ¿Sí? En China hay más de 100 granjas industriales que crían miles de millones de cucarachas al año. Las procesan para crear un polvo o un extracto que se usa en la medicina tradicional para curar heridas o tratar problemas estomacales. Y la ciencia está investigando sus compuestos para posibles tratamientos contra la calvicie, el SIDA o incluso el cáncer. Increíble. Su sistema inmunitario, capaz de vivir en los entornos más sucios, debe contener sustancias potentísimas. Y hasta astronautas han sido. Sí, una cucaracha llamada Nadezhda, que significa esperanza en ruso, viajó a la Estación Espacial Internacional. Se apareó en condiciones de microgravedad y a su regreso a la Tierra tuvo 33 crías, sanas. ¡Qué pasada! Fueron los primeros seres terrestres concebidos en el espacio que tuvieron un nacimiento exitoso. Bien, entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Empezamos con un insecto que nos da asco y hemos descubierto que son supervivientes ancestrales, con una familia que incluye a las termitas, Cierto. que tienen una vida social compleja, con decisiones de grupo y personalidades. Su resistencia es legendaria y está basada en una biología increíble. Y nuestra relación con ellos va desde la plaga que nos enferma hasta un recurso para la medicina del futuro. Pero a esta historia le falta un último giro, el más inesperado de todos, y es la conservación. ¿Cómo? Por muy indestructibles que parezcan, no lo son. Varias especies de cucarachas están, de hecho, en peligro de extinción. ¿En serio? ¿Cucarachas en peligro de extinción? Parece una contradicción. Pues es la realidad. La cucaracha de la isla de Lord Howe, en Australia, está en peligro crítico por la introducción de ratas en su hábitat. 2 especies, Delosia ornata y Nocticola gerlachi, que solo viven en unas pocas islas pequeñas, están en la lista roja de la UICN por la destrucción de su ecosistema. Madre mía. Y una especie, Simandoa conserfariam, que vivía en una única cueva en Guinea, ya se considera extinta en la naturaleza porque la cueva fue destruida para la minería. Y con esto creo que nos queda una reflexión final. A ver, Siempre hemos asociado a la cucaracha con el apocalipsis, con la idea de que ellas seguirán aquí cuando todo lo demás haya desaparecido. Pero la realidad es que nuestro impacto es tan grande que hasta algunas de estas maestras de la supervivencia están siendo borradas del mapa. Si una de las criaturas más resistentes y adaptables del planeta no puede escapar de nuestra huella, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera fragilidad del resto del mundo natural? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.